tardes para todos. A continuación vamos a presentar nuestro proyecto de investigación de la materia de responsabilidad estatal. Nosotros escogimos el caso de Hidroituango, analizando la posible responsabilidad extracontractual del Estado colombiano por los daños generados a la población civil cercana. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Lina Esperanza Romero y quien les habla, Carlos Donoso. A continuación le doy la palabra a mi compañera para que prosiga con la siguiente exposición. Este proyecto de investigación tiene como objeto analizar la posible responsabilidad extracontractual del Estado por los daños ocasionados a la población de Hidroituango, por las afectaciones en la estructura de la hidroeléctrica. Para realizar el debido análisis, primero nos remitimos en los conceptos de la responsabilidad contractual del Estado colombiano, los tipos de responsabilidad del Estado, para ver cuál de estos puede ser aplicable al caso. Seguido de esto se denunciarán las violaciones de los derechos humanos contra esta población afectada, daños ambientales y la mala ejecución de obras públicas como lo es en este caso. Cabe resaltar que el Estado juega un papel importante al estar a cargo de la vigilancia y control de estas. Para hablar de la responsabilidad extracontractual del Estado, primero debemos remitirnos a sus antecedentes, ya que podemos decir que ha tenido una gran evolución, partiendo desde la época antigua, en la que encontramos una irresponsabilidad absoluta por parte del rey. Luego pasamos a uno de los mayores aportes de la Revolución Francesa, y podemos decir que se da por primera vez una organización estatal para servir a la población. La soberanía pasa a manos del pueblo y se deja de un lado esta figura del rey. También cabe resaltar que nace el principio de legalidad, que en la actualidad es muy importante. En el año 1873, en Francia, a través del fallo blanco, se da origen al principio de responsabilidad estatal por los daños causados de los servidores públicos. Y en los años 1895 a 1903 en Francia, las Cortes reconocen por primera vez la responsabilidad directa del Estado por la prestación de los servicios públicos. Esto quiere decir que ya no era el funcionario público quien debía reparar el daño, sino el Estado, lo que conocemos actualmente como la falla en el servicio. En el año 1918, el Consejo de Estado francés decide establecer otro tipo de responsabilidad y surge la teoría de responsabilidad objetiva, que se basa en el principio de la igualdad de las cargas públicas y nos trae conceptos como daño antijurídico. Debido a esto, se creó la teoría de riesgo creado, que se da cuando el Estado genera un riesgo sobre las personas o sobre las cosas y que dicho riesgo está por encima del riesgo normal que debe asumir el ciudadano. Gracias a la evolución de la responsabilidad estatal a nivel mundial, en la actualidad se ha venido implementando una regulación en el ámbito internacional como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Para centrarnos un poco más en el tema, vamos a hablar sobre la responsabilidad estatal en Colombia. Inicios de la responsabilidad estatal en Colombia. Frente a la historia de la responsabilidad del Estado en Colombia, aparece con la expedición de la Constitución Política de Colombia de 1991, donde se evidenció taxativamente la responsabilidad en el artículo 90, cláusula general de la responsabilidad. Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra éste, dando así una responsabilidad que se le imputa al Estado frente a la responsabilidad directa del Estado, la cual en Colombia se daba la aplicabilidad del artículo 2341 de manera general para todo lo que tuviera que ver respecto a este tema. Para hablar un poco más sobre el caso, debemos decir que el proyecto de Hidroituango es una infraestructura hidroeléctrica desarrollada por empresas públicas de Medellín que se empezó sus obras en el año 2009 para dar energía eléctrica en el territorio colombiano. En el año 2018 se evidenciaron varias fallas en la infraestructura, lo que ocasionó unos daños en las poblaciones cercanas, como lo son el puerto Valdivia, Cáceres, Nechí y Tarazá, entre otras. Estos daños fueron porque los túneles de desviación del agua se taponaron, lo que ocasionó que el río Cauca empezara a subir y también produjo derrumbes ocasionando que varias familias quedaran atrapadas. A otras familias les tocó irse del sitio donde estaban viviendo, lo que afectó a todas las familias cercanas, alrededor de 26.000 personas. Esto también ocasionó varios problemas ambientales como la muerte de especies en el río. Lo que podemos decir que ha sido una vulneración de derechos fundamentales de los habitantes de las zonas. Tipos de responsabilidad. De acuerdo al ordenamiento de nuestro país, encontramos varios tipos de responsabilidad extracontractual del Estado. Entre ellas podemos mencionar
la falla en el servicio, el riesgo excepcional y la teoría del daño especial. Estos 3 títulos de imputación gozan de unos requisitos plasmados en la Constitución de 1991. Para la configuración de la responsabilidad patrimonial del Estado consagrada en el artículo 90 constitucional es necesaria la comprobación de un daño antejurídico que sea imputable al Estado, causalidad jurídica, y que sea producido por una acción o omisión de una entidad pública o de alguno de sus agentes. En el caso puntual, es preciso traer a colación la teoría en la falla en el servicio, debido a que el Consejo de Estado, al momento de definir una responsabilidad extracontractual por daños ocasionados por la construcción de infraestructura pública, ha impuesto una regla jurisprudencial y se inclina en estos casos por la falla en el servicio. La definición de esta podemos decir que corresponde al régimen de responsabilidad subjetiva, donde predomina la culpa de la administración por extralimitación de funciones, retardo en el incumplimiento de obligaciones cumplidas de forma tardía o defectuosa o por el incumplimiento de obligaciones a cargo del Estado. Para definir cada una de estas podemos decir que retardo se da cuando la administración actúa tardíamente ante la ciudadanía en prestar el servicio. La irregularidad, por su parte, se configura cuando presta el servicio en forma diferente a como lo esperaba normalmente, contrariando las normas, reglamentos u órdenes que lo regulan. Y la ineficiencia se configura cuando la administración presta un servicio, pero no lo hace con la diligencia y eficiencia como es su deber legal. Y también se da por la omisión o ausencia, que es cuando la administración, teniendo el deber legal de prestar un servicio, no actúa, no lo presta y queda desamparada la ciudadanía. Podemos decir que en el caso puntual se da la teoría de la falla en el servicio por la omisión legal de inspección y vigilancia del proyecto de Hidroituango, y de esto se desprende los daños ocasionados a la población civil cercana a la zona. También cabe resaltar que se omitieron y también hubo unas irregularidades de los procedimientos de los agentes del Estado o encargados de llevar a cabo el respectivo ejercicio de control y vigilancia sobre este tipo de proyectos de infraestructura enérgica, lo cual ocasionó estos daños antijurídicos a las familias de la zona y la vulneración de los derechos fundamentales de las mismas. Es de gran importancia precisar que el Estado tiene el deber de velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Dentro de estos espacios públicos podemos encontrar la infraestructura pública. En la sentencia del 21 de noviembre del 2017, el Consejo de Estado afirmó que el Estado no debe pasar por alto el deber que tiene de ejercer un adecuado control y vigilancia de los cumplimientos de la reglamentación para la ejecución de obras de infraestructura pública. Respecto a la sentencia del Consejo de Estado del 3 de mayo del 2007, nos dice: el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la ejecución de una obra pública debe definirse con fundamento en el principio donde está la utilidad debe estar la carga, que hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es como si ejecutara directamente. De manera de conclusión, podemos decir que es clara la responsabilidad extracontractual del Estado, como lo nombramos anteriormente, bajo el título de imputación de la falla en el servicio por esa omisión, retardo e ineficiencia de la administración en lo que respecta a la vigilancia y control del proyecto, lo que ocasionó el desconocimiento de los derechos fundamentales de las familias afectadas, compuestas por adultos, jóvenes, niños y niñas, al ser desplazadas por las inundaciones y los derrumbes en el lugar de vivienda donde se encontraban. Por otro lado, cabe resaltar que las empresas encargadas de la construcción de la infraestructura del proyecto no tuvieron en cuenta los estudios de impacto social y ambiental diseñados por la empresa Integral S.A., quienes se dieron cuenta los riesgos que podían llegar a tener las comunidades en el caso de generarse una obstrucción en los túneles como consecuencia de la desviación del cauce del río Cauca. Lo que ocurrió y ocasionó el desplazamiento de estas personas y dejó la pérdida de más de 2.000 especies, lo que produjo que no se pudiera desarrollar la explotación pesquera de los habitantes de la zona, y también se vio afectada su mínimos vital a estas personas, ya que en algunas ocasiones no tenían el sustento ni la alimentación adecuada.
Podemos decir que es evidente el daño antijurídico a la población civil que se encontraba en estos lugares y también el daño ambiental que se produjo por la negligencia de la administración al momento de la vigilancia y control. Esto es todo de este proyecto. Muchas gracias por la atención prestada.